Gracia, misericordia y paz, amados hijos de Dios. Hoy el Señor pone en nuestros corazones un episodio, algo bien interesante, bien, o sea, algo bien impactante, por decirlo así, ¿no? Esto ocurre en la vida de Elías y Eliseo. Te lo leo según de Reyes 2, del 12 al 14. Dice así: Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó: ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. ¡Wow! ¡Aleluya! Era la segunda vez que ese río Jordán se abría en dos para cruzarlo. La primera vez fue con Josué, aproximadamente unos 500 años antes. Tremendo, ¿verdad? Ahí vemos cómo Elías fue arrebatado en un carro de fuego llevado a la presencia de Dios y ahí estaba presente Eliseo, ¿no? Quien antes había quien antes le había pedido a Elías que le diera una doble porción de su espíritu, ¿verdad? Para su vida, por fe, ¿no? Y déjame decirte que en esa época en Israel la doble porción era una herencia que se entregaba al hijo primogénito, ¿verdad? Una herencia física, material que se le daba por ser el hijo primogénito. Y en el caso de Elías, él asumía, de Eliseo, él asumía esa primogenitura, ¿verdad? Porque él era el que le servía a Elías, ¿verdad? En todo ese ministerio profético que tenía. Él, además de eso, él pues tenía un grupo de profetas a los cuales él estaba enseñando, pero Elías era el que estaba con él al lado. Y Elías le pidió a Eliseo, le pidió a Elías que ya que él se iba, le entregara esa doble porción. ¿Para qué? Para servirle al Señor, nada más. Él quería seguir la obra de Elías, él quería seguir el ministerio de Elías y él le dice: Señor, déjame, vamos a decirlo así, esa herencia. Y así fue, ¿verdad? Fíjate que después él tomó el manto de Elías y fue el manto de Elías el que él sacudió en el agua y el agua se abrió. Pero también podemos ver más adelante cómo Elías hizo milagros, increíbles. Eliseo, perdón, me confundo. Eliseo hizo milagros increíbles, hasta quizás superiores a los de Elías, ¿no? Pero así es la historia, ¿no? Así es como el Señor nos muestra cómo Él obra en la vida de las personas, ¿no? En estas cosas debemos ser cuidadosas, ¿no? Porque algunos equivocadamente, ¿verdad? A lo mejor somos un poquito jóvenes en nuestra fe o no tenemos ese conocimiento sólido de la palabra de Dios, ¿verdad? Nuestra doctrina no está muy clara, ¿verdad? Nosotros fijamos nuestra atención en esas personas que hoy en día se ven mucho mediáticamente, que hacen manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad? Y nosotros nos enfocamos en ellos y cometemos hasta el error de exaltarlos y adorarlos como si fueran unos dioses. Debemos acordarnos de que Satanás también hace milagros. Y si no, acuérdate del faraón, ¿no? Cómo los adivinos del faraón retaron a Dios a través de Moisés haciendo milagros, ¿no? Entonces en eso debemos de tener cuidado. Y con esto no te quiero decir a ti, ¿verdad? De que el Espíritu Santo no hace milagros poderosísimos, poderes, maravillas, prodigios, sobrenaturales de una manera increíble. Pero tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener un conocimiento de Dios para darnos cuenta, ¿verdad? Cuándo es el Espíritu Santo, cuándo es el Espíritu de Dios que está obrando y cuándo no lo es. En eso hay que ser muy cuidadosos, tener mucho temor de Dios y manejarnos con firmeza en la palabra de Dios, ¿no? Y por último, quiero decirte que nosotros ya somos los primogénitos.
Nosotros ya no necesitamos esa doble porción porque ya nos la ha dado a través de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso nosotros lo único que tenemos que hacer es anhelar su presencia día a día, anhelar la presencia del Espíritu Santo día a día para que Él se glorifique, nos unja con su poder y nosotros podamos llevar adelante toda buena obra, soltar la palabra de Dios, llevar el Evangelio de Cristo, predicar su palabra y si es la voluntad del Señor, hacer obras para exaltar la presencia de Dios, para exaltar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y ya sabes, todo lo hacemos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tengas un día de victoria. Dios te bendiga.